¿Por qué el Halloween no se debe celebrar por un cristiano? ¿Qué hay oculto dentro del Halloween? ¿Qué es Halloween? ¿Cómo debe un católico celebrar estos días del 31 al 2 de noviembre? ¿Qué celebramos el Día de Muertos? Pues todas estas preguntas y más las veremos en esta cápsula del día de hoy. Primeramente vamos a ver el significado de Halloween. Como la palabra es de descendencia inglesa, all significa todos, Hallow significa santos y F víspera. Ya junto significa la víspera de todos los santos. ¿Pero qué tiene que ver la víspera de todos los santos con lo que hoy se celebra en todo el mundo como Halloween? Vamos a viajar en el tiempo hasta antes de Cristo, con los pueblos celtas que vivieron aproximadamente desde el siglo VIII antes de Cristo. Ellos vivían en Inglaterra, Escocia, Irlanda. Eran pueblos paganos que habían perdido su conexión con el Dios verdadero y que se habían dejado llevar por cosas en las que el demonio interviene. Estos pueblos celtas hacían un ritual cada año. Era el llamado Samhain, en idioma gaelic de los celtas. Para ellos era el fin del año, el fin del verano, el principio del invierno. Daban culto a un supuesto dios que le llamaban Lu. Él les representaba al sol. Así que para asegurar que el sol el siguiente año les brindara su luz, realizaban rituales para solicitar a los espíritus que la vida vuelva a la tierra. Esto ocurría justo el 31 de octubre, que era el final de la cosecha. El rito era celebrado por los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas. Además, eran magos, hechiceros, videntes. Estos druidas o sacerdotes iban de casa en casa pidiendo que les dieran algo para ofrecer a su dios, para que les trajeran cosas buenas el siguiente año, como buenas cosechas. Generalmente iban en grupos y cantando, solicitando ofrendas, y muchas veces también solicitaban niños o mujeres para sacrificios humanos. Si no eran entregadas estas ofrendas, se les amenazaba con que les iba a ir muy mal. Encendían hogueras para hacer su ritual y entonces había que vestirse como los muertos. Y pensaban que si estaban vestidos de tal manera, los espíritus malos los iban a pasar desapercibidos porque pensarían que era otro de ellos. Y esto se repetía año con año. Hay documentos griegos del siglo III a.C. que hablan de esto. Así estaban los celtas mientras que los judíos adoraban al Dios verdadero, a Yahvé. El nacimiento de Jesucristo y el cristianismo, y con el cristianismo viene la evangelización a todas las partes donde no se conocía de él. Y San Patricio, nacido en Escocia por ahí del año 385, hace esta obra de evangelización en toda la isla. Él se especializa en Irlanda y muere aproximadamente en el año 461. Él se enfrenta a los druidas y logró convertir a muchos celtas al cristianismo. Ya para el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decide instaurar la fiesta de todos los santos y los fieles difuntos. Y escoge justamente el 31 de octubre al 2 de noviembre precisamente para contrarrestar todos estos ritos paganos. Así que entendemos que el 31 de octubre es la víspera de todos los santos. El día 1 es día de todos los santos y el día 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Ya para el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX se comienza nuevamente a dar culto satánico en estos días precisamente, igual donde estos pueblos celtas. Recordamos que en el siglo XV se descubre América y empieza la migración al nuevo continente. Así que entre 1845 y 1849 aproximadamente 1 millón de irlandeses emigraron a Norteamérica y junto con ellos todas sus creencias, todos sus cultos. Estas fechas de la gran inmigración coincide con la separación de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, y hay muchas más iglesias protestantes. Ya en América reproducen sus tradiciones paganas y una de las más populares es la leyenda de Jack Lantern.
Para entender esta tradición hay que remontarse hasta 1836, cuando el periódico irlandés Dublin Penny Journal se publicó un cuento titulado Stingy Jack, que significa Jack el tacaño. Este trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, llamado Jack, que por intentar ser más listo que el diablo, pagó un alto precio. Su mala fama era tal que despertó la curiosidad del mismísimo diablo. Así, se presentó una noche ante Jack diciéndole que había venido a llevarse su alma. Este, a pesar de estar borracho como siempre, ideó un plan y le convenció para que le permitiera tomarse una última cerveza. A la hora de pagar, fingió que no traía dinero y le pidió al diablo que se convirtiera en moneda. El diablo así lo hizo, pero Jack, en vez de pagar con la moneda en la que se la había transformado, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el diablo recuperase su forma. A cambio de liberarle, Jack pidió al diablo que le perdonase la vida por otros 10 años. El diablo se presentó de nuevo ante Jack al cabo de una década, pero de nuevo subestimó a aquel borracho y accedió a un último deseo: dejarle comer una manzana de un árbol cercano. Después de haber subido a las ramas, lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo. Este no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack, quien esta vez le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Harto de aquel hombre, accedió y nunca volvió por él. Sin embargo, lo que el diablo no había logrado, lo consiguió el alcohol, y llegó el día en que Jack murió. Debido a su comportamiento en vida, Dios le negó la entrada al cielo. Entonces fue él mismo quien se dirigió a las puertas del infierno para pedir a su viejo némesis que le permitiera entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno. El precio por haberle engañado sería vagar eternamente sin ser admitido en ningún lugar. Como única posesión, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo, en cuyo interior ardía una brasa eterna para que alumbrara su camino. Ya en América era más común encontrar calabazas que nabos, así que se adoptó la calabaza con un carbón ardiendo. Así es como se popularizó más. Para los druidas esto ahuyentaba a los espíritus malos. La calabaza tiene un significado: es la linterna del demonio. Y además siguieron la tradición de disfrazarse también para pasar desapercibidos por los espíritus según su creencia. Aproximadamente en el siglo XVII o XVIII también hay una tradición en Inglaterra donde los niños pasaban de casa en casa pidiendo un pedazo de pastel, donde si lo daban los niños decían, rezarían por los muertos. Así que ya todo mezclado en América, creencias celtas e inglesas se toman hoy, y ahora los niños son los que pasan de casa en casa diciendo trick or treat, trato o caramelo. Quiere decir, o me das algo, un dulce, o te mando una maldición. Y las personas esperan ya a todos estos niños con caramelos para no recibir la maldición. Y esto es exactamente lo que los druidas hacían, pasar de casa en casa, solicitando algo para las ofrendas del ritual a su dios, que en realidad sabemos que es un demonio. Hoy, día 31 de octubre, los satánicos celebran el cumpleaños de Satanás. Lo confirma Anton LaVey, el fundador de la Iglesia Satánica en Estados Unidos. Ese día es el día en que más misas negras se celebran en el mundo. Con anticipación se roban niños, jóvenes, para ofrecerlos en sacrificio. Se roban también la Sagrada Eucaristía para perpetrar a nuestro Dios, porque los satánicos sí saben que está Jesús presente en la Eucaristía. Así que si tus hijos los vistes de demonios, brujas, etc., estás celebrándole al demonio. Estás siendo parte de este festejo de los satánicos. Si haces una fiesta de Halloween, pregúntate en realidad a quién le estás celebrando. Hoy día nos bombardean con películas, hasta en dibujos animados. Algo que se mira muy inocente, pero esto va haciendo que la mente vaya viéndolo todo muy normal. Cómo nos van cocinando el cerebro lentamente para aceptar cosas que no son buenas y, más allá de ser malas, son diabólicas. Recordemos el cuento de la rana que puede ser cocinada, metida en un recipiente con agua. La rana piensa que está en su hábitat. Poco a poco le van subiendo la temperatura. La rana no se está dando cuenta que está subiendo la temperatura y no se mueve para salvarse. A diferencia si aventamos a una rana a un estanque con agua caliente, inmediatamente va a saltar.
pero la rana que está en el recipiente con agua caliente, que se va calentando suavemente, no se va a fijar en qué momento morirá. Así estamos el día de hoy, cocinando nuestro cerebro lentamente, aceptando todas estas cosas de la nueva era, todas estas cosas que nos meten, que disfraza a tus hijos, que en la tele, películas de terror, en el cine, y somos muy buenos blancos para Satanás en estos días. Hace también algunos años en París se empezó a difundir el Halloween, que significa la santidad vence. Ellos, a diferencia del Halloween, en el que se visten a los niños de brujas, diablos, demonios, ellos vestían a sus hijos de santos y el niño tenía que aprender la historia del santo que le tocaba vestirse. Es algo que deberíamos adoptar hoy en día, porque no podemos estar celebrando al maligno, sino las cosas buenas. A los niños hay que fomentarles la bondad, la inocencia, no la maldad que nos provoca ver un disfraz de demonio. Muchos niños, después de haberse disfrazado de malévolos personajes, comienzan a tener pesadillas y a veces también posesiones. Hoy en día se le toma muy en serio. ¡Ay, qué bonito bebé vestido de diablito! ¡Ay, qué linda niña de brujita! Hoy hasta se hacen concursos de disfraces en los trabajos, en las escuelas, y lo peor es que nadie dice nada. ¿Y qué digo nadie? Los católicos, los cristianos, no decimos nada. Dejamos que nos quitaran a Dios en las escuelas, por ejemplo aquí en México desde Benito Juárez, pero sí se permite hoy que se hagan fiestas de Halloween en las escuelas. Las mamás buscando el mejor disfraz, y además estas mujeres son bautizadas, católicas, cristianas. Hoy es el mundo del revés. La gente no se da cuenta que está participando de un ritual satánico. Los satánicos dicen, es el cumpleaños de Satanás, y todos muy felices festejando. Así que pregúntate, si estás disfrazando a tu hijo, ¿lo estás ofreciendo a Satanás? Dios es un Dios celoso. Nos lo dice el Éxodo 20:5, en el 5º mandamiento. Nos lo recuerda el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2. Dios celoso y vengador. Dios tenga misericordia de su pueblo que lo olvida cada día más. ¿Y tú qué puedes hacer algo hoy? Quita de tu vida este festejo pagano y vuélvete al Señor tu Dios, festejando lo verdadero, que es la fiesta de todos los santos. Apocalipsis 8, versículo 4. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes, con las oraciones de los santos. Ellos son los que ya desde ahora gozan de la presencia de Dios, y nuestro Señor recibe sus oraciones. Pidámosles a ellos ayuda en nuestro camino a la santidad. El 2 de noviembre celebramos la fiesta en honor a los fieles difuntos. Ellos forman parte de la iglesia militante. Jesús le respondió a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En Juan 14, versículo 6. Y en el Padre nuestro rezamos, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos sus hijos se salven. Hagámosle caso a la divina voluntad, trabajando cada día para estar junto a Él y ayudarles a esas almas que dejaron su cuerpo inerte, ahora con oraciones. Es la mejor paga para un papá, una mamá, una abuela, un amigo, un conocido, que regaló un momento de su vida para ti. Ahora hay que retribuirles con mucho amor en este día. Y no es un momento de tristeza ni melancólico, sino de afirmación de esa voluntad de Dios. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzarán ningún tormento. Las almas de quienes optaron por Dios y se fueron liberados de las ataduras de la muerte, del pecado por la redención de Cristo. Esa es la salvación total, la voluntad de Dios, la divina voluntad. Y solo me resta decirte este 31 de octubre te acerques un momento, una hora, el tiempo que le quieras regalar a Jesús en la Eucaristía. Pídele perdón por todas las ofensas que se le hacen en este día. Póstrate ante el Señor en reparación por todos los ultrajes que recibe en este día. Recemos juntos
a todos los santos este 1 de noviembre y pidámosles oraciones para que se acabe la guerra en el mundo, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores. Dios te bendiga y te espero en la próxima cápsula de Carrusel de Historias para el Alma por Spotify y TikTok y Jesús María y José Lecturas por YouTube. Si te gustó, dale like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas a esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.